Hola gente, hoy analizaremos la serie de Netflix, Cursed. La serie, de género drama, fantasía, aventura, se trata de la adaptación de la novela escrita por Tom Wheeler e ilustrada por Frank Miller, en la cual reinventan el mito artúrico llevándonos a conocer a la joven Nimue, llamada a convertirse en la guardiana de Excalibur, la espada mágica que guarda la vida de quien la porta, si bien también puede llegar a corromperlo. El reparto está constituido por Catherine Langford como Nimue, Gustav Skarsgård como Merlin, Daniel Sherman como el monje que llora, Devon Terrell como Arturo, Peter Mullan como el padre Carden, Lily Newmark como Pym, Shalom Broom Franklin como Morgana, Sebastian Ernesto como el rey Uther Pendragon y Matt Stokoe como el Caballero Verde o Gawain. Nimue creció siendo una marginada tras haber sido atacada y marcada por un ser demoníaco. Su conexión con la magia la convirtió en alguien temible para su pueblo druida de los celestes, una de las castas de los inefables que se ocultan en los bosques. Junto con su mejor amiga Pym, Nimue sueña con escapar a un lugar donde no sea juzgada por su pasado y por las profundas marcas de su espalda. El punto de inflexión en su vida lo marcará el día en que su aldea es asaltada brutalmente por los paladines rojos y el destino de Nimue se ve alterado para siempre. Antes de morir, su madre le designará la misión de entregarle una antigua espada a un hechicero legendario llamado Merlín, convirtiéndose en la única esperanza de su pueblo y asumiendo el rol de reina. Tengamos en cuenta que las novelas de caballerías suelen tomar como referente a un protagonista masculino, el héroe, que debe emprender un camino iniciático que comprende tanto pruebas físicas como la superación de barreras personales para lograr el perfeccionamiento que le lleve a ser digno y por tanto a guardar su honra por encima de todo. Este rol lo adopta el joven Arturo. Nimue está destinada a convertirse en el nuevo invocador, pero ante la imposibilidad de aceptar dicha tarea, decide escapar hacia nuevos rumbos, sin comprender el alcance de los peligros que el mundo exterior representa para los de su clase. Su clase, conocidos como los inefables, son las criaturas mágicas que abundan a lo largo y ancho del reino de Uther Pendragon, monarca corrupto que no duda en convertir estos clanes en su chivo expiatorio cuando la crisis se avecina. El padre Carden, líder de los paladines rojos, se autoimpone la misión de acabar con cada uno de ellos, evocando el estilo de la Inquisición española. Su malicia y extremismo solo pueden compararse a los del monje que llora, su mano derecha en esta cruzada por el bien común, un asesino implacable que no se detiene ante nada ni nadie. El famoso hechicero ya no es lo que era y, en apariencia, ha perdido su magia. Ahora trabaja a las órdenes de Pendragon, pero todo su ser se pone en alerta cuando la espada cae en manos de Nimue, quien también es su hija. A lo largo del viaje no solo se encontrarán con numerosos retos y enemigos que querrán impedir su éxito, sino que Nimue se descubrirá a sí misma y a sus poderes mágicos que acabarán convirtiéndola en la famosa Dama del Lago. ¿Quién fue el rey Arturo? Se lo conoce como el rey Arturo o Arturo de Bretaña. El rey Arturo es elevado a la categoría de héroe del pueblo y ha protagonizado numerosas películas, libros, obras de teatro y series. Nos situamos en una Inglaterra posromana, en los inicios de la Edad Media. Inglaterra ni siquiera existía como país, sino el reino de los britanos celto-romanos, que, tras la retirada definitiva de las tropas romanas después de la caída del imperio, veían cómo eran el blanco de frecuentes invasiones de tribus germánicas, anglos, sajones y jutos, procedentes del sur de Escandinavia.
El rey Arturo se encargaría de defender a los britanos del enemigo, deteniendo en parte el avance de los invasores hacia el suroeste de Gran Bretaña, que continuó por un tiempo perteneciendo a los britanos gracias a su valentía y dotes para la lucha. El rey Arturo fue un personaje legendario de las antiguas tradiciones celtas, cuyas historias probablemente se fueron transmitiendo de forma oral por los juglares. Más tarde, ya en la Baja Edad Media, se comenzaron a transmitir por escrito en diferentes obras literarias. El monarca encarna un modelo ideal de rey, con unos valores elevados de lealtad, justicia y grandeza. Asimismo, los caballeros de la mesa redonda son el prototipo de caballero perfecto. Su figura es mítica, pero finalmente se lo humaniza con la caída del reino de Camelot y su muerte, recordándonos tal vez así que la perfección humana no existe. Arturo nació en la localidad de Tintagel, en Cornwall. Fue hijo de Uther Pendragon e Igraine. Es fruto de una relación pecaminosa por parte de ella, ya que Igraine era esposa de Gorlois, duque de Tintagel. Dicho encuentro, en el que concibieron a Arturo, fue posible gracias a un hechizo conjurado por el mago Merlín, quien le concedió el deseo a Uther Pendragon de pasar una noche con Igraine a cambio de la criatura fruto de su relación. Y así fue, cuando nació Arturo, fue entregado a Merlín. Cuando Arturo contaba ya con 24 años, todos los caballeros de Inglaterra trataban de sacar sin éxito de un trozo de mármol una misteriosa espada clavada en él. Se decía que quien consiguiera liberar la espada sería el rey de Inglaterra y tendría la misión de unificar todos los reinos de la isla de Gran Bretaña. Ninguno lo consiguió, excepto Arturo. Poco después, Arturo pierde su espada durante una batalla. El mago Merlín lo acompañó a un lago en cuyo fondo había un castillo, en el cual vivía una hechicera llamada Nimue, conocida también como la Dama del Lago. Esta mujer guardaba una espada maravillosa, Excalibur. Arturo le pidió la espada y Nimue se la regaló. Arturo fallece de muerte violenta a mano de su hijo Mordred durante la batalla de Camlann y fue llevado en barca hasta la misteriosa isla de Avalon, desde donde prometió que volvería cuando Inglaterra le necesitara de nuevo. No obstante, en la abadía en ruinas de Glastonbury podemos encontrar una placa que indica que ahí está enterrado el rey Arturo. Es curioso ver cómo el mito del héroe en nuestra cultura posmoderna, el viejo héroe patriarcal, está siendo reemplazado por antihéroes casi andróginos. Antiguos héroes viriles como Parsifal, Conan, Julio César o Washington pasan a un segundo plano. Así son sustituidos por héroes menos bruscos y agresivos, pero más sensibles y abiertos al amor, sensibles hacia los demás y temerosos de la muerte. En conclusión, las sociedades evolucionan. Esta evolución nunca es lineal sino cíclica. Los seres humanos tendemos a repetir la historia y los mismos patrones de comportamiento. Sin embargo, una cosa está clara: toda sociedad necesita sus propios héroes. Por lo tanto, el mito del héroe permanecerá sean cuales sean los acontecimientos venideros. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y compartir. Nos vemos en un siguiente video.